¿Estás llamando? Buenas tardes, Carlos Viera, economista. ¿Cómo te va, Carlito? muy bien, acá estamos siempre en el puesto de lucha. Bien, estábamos entrevistando a Alejandra Vespa, secretaria general de FENAPES, Perfecto. porque mañana viene, vos que sos un docente también de la universidad, mañana viene, y has estudiado toda tu vida además, mañana viene una cosa media fea ahí por el tema de que eliminan los colegiados, barren y Bien, ponen un director. Chau. bien. Sí, ciertamente, eso se plasmó en la luz, Ujú. de manera que ahora hay que afrontar las consecuencias. Dicho sea de paso, te tengo que hacer una pregunta al aire indiscreta Sí, y la, señor. y la quiero hacer con las reservas necesarias. Proceda nomás. En el año de los líos que tuvo el flaco Achugarri, fallecido, Sí. ¿qué papel jugaste tú en la opinión del Frente Amplio? ¿Qué te tocó estar? Bueno, Achugarri trató de enmendar la plana de lo que se había hecho, del desastre que se había realizado en el país, y trató de buscar una fórmula de refinanciación con los acreedores del exterior, y Achugarri la presentó al Frente Amplio, a la comisión de programa en la cual yo estaba integrando, junto con otros compañeros. La comisión de programa informó a Presidencia, y Presidencia citó a un plenario. ¿Eh? En Ajá. ese plenario se resolvió con nuestro asesoramiento. Nosotros éramos técnicos, integrantes de la comisión de programa. Se resolvió con nuestro asesoramiento, que fue una crítica, reconociendo los esfuerzos de Achugarri, que él no era el culpable de la situación, pero una crítica a la salida que se estaba dando porque considerábamos insuficiente y satisfactoria. Bien. Bien, lo quería que saliera de tus cuerdas vocales. Vamos con lo que teníamos para el día de hoy. Bueno, tiene que ver con lo que empezamos a hablar. Eh, yo creo que estamos en presencia de un gobierno altamente hostigador de la oposición. Eh, He visto unas declaraciones de Botinelli que me parecen compartibles. Señala allí que en realidad eh, hay un gobierno que pretende deshacerse de la oposición, no pretende ser cogobernar de manera alguna con la oposición, quiere aplastarla. Esa es toda la sensación de que no da el gobierno a ser fundamentalmente a través de gobernar principal figura, de manera alguna con la oposición, el doctor Lacalle. Todos estamos cansados, yo creo, que de ese estilo, ¿no? Agresivo, totalmente agresivo. Y al decir de Botinelli, y que comparto, todos los anuncios que hace el gobierno, en realidad lo que está haciendo es tratando de tener una contraposición con el gobierno anterior. Es más lo que se habla contra el gobierno anterior en cada anuncio que realiza, que lo que se habla a favor de la propuesta que se va a hacer. Es decir, como que se está justificando en realidad, porque generalmente son medidas que la gente estaría resistiendo. Pero entonces se las presenta como diciendo como que el gobierno anterior lo dejó en una situación tal que él tiene que adoptar esa medida, que no es, más bien es antipática. Entonces, hay que ver los recientes hechos. Yo creo que es un gobierno que hace marketing, pero no lo hace en función de un problema circunstancial, de un estilo de ser.
sino que lo está haciendo en función de intereses políticos de fondo, objetivos muy claros que son gobernar para un sector de social privilegiado, una clase que pudiente, una clase que detenta los medios de producción. Ha hecho expresión expresamente ha establecido en medio de la pandemia, cuando se dice qué contribuciones se iban a realizar, cuando se dice qué ayudas se iban a realizar, se ha dicho, acá el capital es el maya oro, que va en el medio del pelotón y al cual hay que preservar. Quiere decir que el capital queda exento de contribuir a la crisis que provoca la pandemia, y la actuación del gobierno en la pandemia es una actuación que se ha limitado a los aspectos sanitarios, al principio con éxito y después, a mi modo de ver, se le cayeron los papeles, y sobre todo ha dejado de lado prácticamente los aspectos económicos que genera la pandemia, al decir que bueno, que si el capital no puede más ser requerido para contribuir, que hace lo que pase, y hay un cierto desprecio a la gente que se trasunta en una persona que justamente no pertenece a la clase de la gente que tiene padecimientos y por lo tanto no los puede entender. Yo diría otros ejemplos. Traigo, son hechos que han ocurrido hace muy poco, ¿verdad? Ustedes saben que la nueva ley de medios plantea eliminar los artículos que obligan a pagar por utilización y aprovechamiento de las frecuencias. Hay que ver, aquí estamos tocando un punto crucial, importantísimo. Y justamente el gobierno decretó retroactivamente, ¿saben con qué fecha? Contra fecha 31 de diciembre del 2020, que se aplazaba por 2 años el pago de la obligación de pagar las frecuencias, se aplazaba por 2 años lo que habían sido pagos ya efectuados en el año 2020. Y por lo tanto URSEP, en función del decreto, devolvió 8,5 millones de pesos a las empresas de TV y empresas de cable. A ver. Es así, por decreto del 31 de diciembre, que es retroactivo al año 2020, se devolvió a las empresas de cable y a las empresas de TV abierta, lo que habían pagado, que eran 8,5 millones de pesos, por el derecho a usar las frecuencias y las licencias. Porque en la ley de medios eso se elimina. Y entonces, como todavía no salió la ley de medios, el decreto dice que por 2 años se aplaza el pago de ese. Entonces, estamos gobernando por decreto. Estamos devolviendo favores a los medios. Mientras tanto, se habla de la pandemia permanentemente. Y se hacen esas cosas que yo me entero por vos ahora. Claro, de esto no se puso a ninguna de las conferencias de prensa de las cuales nos tienen cansados y nos bajan línea, y donde se critica abiertamente al gobierno anterior, y se dice no estamos haciendo política. La verdad es que es una agresión bastante increíble, pero vamos a contrastarla con los hechos. Hay más hechos que vamos a ver en esta secuencia. En otro orden de cosas, entonces, ustedes saben que Uruguay tiene 3 compañías de telecomunicaciones, telefónicas: Antel, Claro y Movistar. Pues bien, en agosto del año 2017, Antel invirtió $73 millones en un cable submarino de 12.000 kilómetros
que le permitió posicionarse como líder, como proveedor de Internet y proyectarse a países limítrofes, vendiendo el derecho a poder obtener Internet en términos muy convenientes en cuanto a frecuencia, en cuanto a calidad de la comunicación. Pues bien, cuando en marzo asume el nuevo gobierno... Permitime una cosita antes. Pero además con la fibra óptica que llegó casi al 90, 70, 80% del país, con la fibra óptica, Antel estaba compitiendo con las cableras casi, porque estaba mandando productos a través de las cableras. A través de su fibra óptica. Exactamente. Ve la TV, Indamay, partido de fútbol, todo lo demás. Todo eso. Sí, hay más elementos a tener en cuenta en este asunto. Pero puntualmente me voy a referir a esto. Cuando en marzo el gobierno de coalición de derecha, que es el que así hay que nombrarlo, porque no es coalición multicolor, eso es una figura risueña, coalición de derecha, se nombra a Gabriel Gurméndez, presidente de Antel. ¿Saben quién es Gabriel Gurméndez? Yo lo conocí como concejal en La Piedra, estaba al frente de Maroña. Bueno, es socio y amigo de Carlos Slim. ¿De Carlito? De Carlos Slim, es el presidente, el dueño de la empresa Claro. Era hasta hace 2 años atrás el quinto personaje más millonario del planeta. Ciertamente. Hace 3 años atrás, 4. Dueño de la empresa Claro. Quiere decir que tenemos en Antel una persona que es amigo bastante cercano del presidente de la empresa Claro. Y no bien asume Gurméndez, tomó la decisión que dicho cable submarino sea utilizado por todas las compañías y no solo por Antel. Así que Antel había hecho la inversión, como la Intendencia que había hecho la inversión en el área alimenticia, en Mercado Modelo, ¿verdad? Entonces acá también Antel había hecho la inversión y resulta que ahora esa inversión tiene que ser compartida por las demás empresas, Claro y Movistar. Dicho sea de paso, Movistar se retira y la compra Claro. Y Movistar se retira, la compra Claro y queda solamente para hacer luchar a Antel, queda Claro con una persona del directorio de Antel, presidente de Antel y amigo íntimo del presidente de Claro. Amigos son los amigos. Así estamos. O sea, esto es para gobernar o no, para una clase o para el pueblo. Este es el segundo hecho. Bueno, tercer hecho. Dime con quién andas y te diré quién eres. El presidente se va a Brasil. Se va en el avión de Alexander Grendene. El señor Grendene invitó al presidente a subirse a su avión para ir. El presidente iba a visitar a su amigo Bolsonaro. Entonces, el señor Grendene es un magnate brasilero, accionista de Enjoy Conrad, o sea, el dueño del Conrad. Figura en las Bahamas, es decir, como director offshore investigado por evasión fiscal. Pero hoy viniste tú una bomba, Carlos Viera. Y son cosas que están pasando en nuestro país. La verdad que impresiona. Este señor Alexandre Grendene figura en el puesto 1063 en ranking de bimillonarios. En el año 2000, los hermanos Alexander y Pedro fueron condenados a 3 años y 6 meses de prisión por el delito de evasión fiscal por la justicia federal brasileña. Pero se dispuso que lo cumplieran por tareas comunitarias. ¿Ven? Es como robar una gallina, ¿verdad? Más o menos. Qué valente. Si te mamaste en la esquina, te peleaste con el vecino y vas a barrer la plaza. Sí. Esto casi era igual. 3 años y medio. 3 años y medio por evasión fiscal, saldados por tareas comunitarias. Bueno, los peiranos ahora le quieren hacer un juicio al Estado. Al publicitarse la lista
que se destapó, eso que se destapó en Bahamas, por un hacker que entró a ver todas las empresas offshore que estaban haciendo evasión de impuestos en toda América, se supo que los hermanos Grendene eran directores desde el año 2004 de la offshore Emerald, que en el 2018 cerró por el escándalo internacional de evasión fiscal. ¡Salado! Ese es el señor que invitó a su avión, y a su avión fue abordado por nuestro excelentísimo presidente para ir a visitar a Bolsonaro. Yo me imagino que habrá puesto la nafta también, el Grendene. Yo creo que sí, ¿verdad? Plata tiene. Y que por algo se vendió el avión presidencial, ¿verdad? Y se compraron los ¿por qué no fue en los Hércules? Pregunto. Bueno, no son tan cómodos, son grandes. Bueno, entonces, bueno, y sigo planteando los hechos, porque bueno, acá tenemos ya una caída del salario real del 1,7% en el año 2020. Que esa caída está asociada a una caída del empleo de 60.000 puestos de trabajo y una tasa de desempleo que podría situarse en el 11%, pero que tiene que tenerse en cuenta que se mide en función de desempleados, de gente que no encuentra trabajo, dividido gente que está buscando trabajo. Y resulta ser que los que están buscando trabajo en el 2020 fueron por efecto pandemia muchos menores que en el 2019, es decir, la gente dice, tendría que buscar empleo, pero en las circunstancias en que está todo parado por la pandemia, ¿qué voy a estar buscando empleo? Si tomásemos el nivel de tasa de actividad, que se llama eso, es decir, tasa de la gente que está buscando empleo, en edad de trabajar y buscando empleo, en la tasa de desempleo estaríamos en el 13%. Y en función vinculado a eso tenemos un seguro de paro que llegó a 187.000 personas en el máximo y que a esta altura sigue siendo, aun cuando bajó un poco, sigue siendo muy superior a los niveles del año pasado. Los sectores más afectados son el comercio, los servicios personales, los restaurantes y hoteles y la construcción. Todo ahí hay bajas del empleo importante. El PBI se estima una reducción del 4,5%. Y como esa reducción ya está determinada, que la van a pagar los trabajadores, porque Aclaremos, vos que sos economista, porque la gente con el tema de las siglas, el Producto Bruto Interno, PBI. Producto Bruto Interno es, digamos, la nuevo valor riqueza generado en el país, ¿verdad? Ajá. Es el total de bienes y servicios que se generan para ser consumidos por los habitantes, ser consumidos o ser exportados o ser invertidos. ¿Y eso bajó? Eso es lo que bajó, eso es el crecimiento económico. Cuando se habla de crecimiento económico se refiere a eso, la torta, la torta que después se reparte. Si la torta no crece, se tiene que repartir igual, lo mismo. Si la torta decrece, hay disputa por la redistribución de ese ingreso, ¿verdad? ¿Quién paga los platos rotos? Acá la torta decrece 4,5%. Bueno, está clarísimo que como el capital no se toca, el mayor oro está ahí, acá está clarísimo que la va a pagar el trabajo. Ya está siendo pagada por el trabajo. La masa salarial va a bajar 5,4%, se estima. Habrá bajado 5,4%, se estima en el 2020. Perdóname. Hay una interpretación que es solamente vía la cantidad de laburantes que tenemos en caja y todo lo demás. Yo creo que puede ser más la baja porque en la medida que ingrese, es una opinión de Néstor Bolichero, en la medida que ingrese más gente al seguro, a la calle sin trabajo, cuenta provista y todo lo demás,
va a bajar cada vez más rápido el salario porque la gente tiene que comer y va a salir a competir por menos precio. El Es mercado así. laboral. Sí, la inflación tendría que haber sido menor, pero fue igualmente bastante alta, cerca del más del 9%, porque por esa razón que tú dices, en este momento, en el año 2020, hubo una retracción de consumo, y al haber retracción de consumo hay menos venta. Cuando hay mucha demanda pueden subir los precios por efecto demanda, Y van pero a haber menos aporte al BPS. debió haber sido menor la inflación, siendo la que fue del nivel que fue mayor que los años en que había bastante prosperidad económica en el país y se consumía mucho. La verdad es que da para pensar. Si llega a haber alguna reactivación, vamos a tener también una reactivación de precios más allá de lo esperado. Y bueno, y sí, el panorama para el año 2021 es ese, que ya está determinado, porque el presupuesto lo determina para los funcionarios públicos y la pauta salarial que se acuerda para los privados también, que el salario baje lo que baja el producto en el año 20, lo que baja el PBI en el año 20, lo que baje la torta en el año 20 va a ser reducción, descuento de lo que suba el salario en el 2021. Entonces, la verdad que ya está generado ese efecto y yo creo que por el momento está generándose ese efecto sin una clara reacción virulenta por parte de la gente. Yo creo que efecto pandemia. Yo considero que con o sin pandemia estos resultados hubiesen sido más o menos parecidos. Lo que pasa es que se justifican por la pandemia, y es que el gobierno hace marketing, y lo hace bastante bien, tratando de inculpar al gobierno anterior e inculpar a la pandemia. Y así, esta situación calamitosa en que se está sumiendo a la economía, y que, como tú dices, va a ir increciendo el problema se va a agudizar, por el lado del empleo, y por el lado de un presupuesto que implica menor gasto público. Entonces vamos a tener un panorama sombrío para el año que viene, y aquí hay un tema. Yo no voy a decir que la situación económica fue un objetivo del gobierno reducirla, yo no estoy diciendo eso. La pandemia es tal. Lo que hay el gobierno es que no hay una compensación de ese bajón. Los gobiernos tienen que actuar justamente en ese sentido. Y todos los gobiernos de América y otras partes del mundo han sido más sensibles que el gobierno uruguayo. Aquí tan solo el gasto que ha hecho el gobierno ha sido de 446 millones de dólares. ¿Cuánto? 446 millones de dólares es lo que el gobierno ha puesto sobre la mesa para paliar los efectos de una pandemia que obviamente implica mucho más que eso. Tiene una reserva propia el Uruguay de unos 15.000 millones de dólares. Claro. Entonces, tiene todo eso y aplica, financiado por distintos motivos, ni siquiera gasto que eroga de su propio presupuesto de las reservas, lo está sacando de aportaciones que requirió, como la ley que pidió para los funcionarios públicos que ganaban mucho, o por algunas resignaciones de obtener subsidios que algunos sectores hicieron. Por ahí está aplicando esos fondos. ¿Y por rebaja en la educación? Sí, bueno, y está ahorrando. En momentos en que todo el mundo está apostando a subir, que los déficits fiscales no importan, que ningún organismo internacional va a señalar a un gobierno con el dedo para decir tiene un déficit fiscal arriba del 5, del 6% del PBI,
nada, no está pasando eso. Estados Unidos está llegando al 10% del PBI en su déficit, ¿eh? Porque ha aplicado fondos. Hasta Trump ha aplicado fondos. Hasta Bolsonaro ha aplicado fondos. Bueno, en el momento en que pasa eso, el gobierno tan solo está haciendo un gasto que dicen, las estimaciones dicen que pueden, sumando muchos otros gastos hechos a último momento, se podría llegar a 1,3% del PBI. Porque hasta la industria pequeña se ve beneficiada con inversión en capas medias y, por ejemplo, en el turismo, por ejemplo, en otras cosas que necesitan sobrevivir. ¿Cómo se mantiene? Si no se puede decirle a la gente andate a tu casa sin que haya una compensación económica por el no trabajo, ¿verdad? Que aunque no sea al 100%, es una compensación. O sea, la lucha por la renta básica estaría en este momento, para mi modo de ver, tendría que estar mucho más en el tapete, mucho más planteada como controversia crucial en la economía uruguaya hoy. A mi modo de ver, a mi modesto modo de ver, ese es el tema. Pero Carlos, si en Italia, España, que están encerrados hace 1 año y pico, no le das de comer a esa gente, se te muere, te rompe todas las reglas. Francia, la gente fallece por Alemania, estaban todos, en la propia Inglaterra estaba Bloc Oeste, pero en realidad han aportado países de ultraderecha, han aportado a una renta para que el individuo se pueda quedar en su casa. Sí, sí. Acá no solo que no está la renta, sino que además le aumentamos la luz, el agua y todo lo que podamos. Increíble. Estamos en esa situación. A lo que quiero señalar yo, un poco me asombro, porque la docilidad del pueblo uruguayo. Aquí no hay una oposición. O tenía la gente una espalda muy ancha, están los medios, las compañías financieras, los préstamos, los bancos que están atrás, están en este momento que no colaboraron nada en la pandemia, ¿verdad? Son parte del capital, no colaboraron nada. Son parte del manejo del capital los bancos, no tienen ningún capital, manejan el capital de otro. Manejan el capital ajeno. Bueno, pero lo que están haciendo en este momento es solicitando a la gente que les requiera préstamos. Como gran aporte están diciendo, bueno, tenemos un préstamo para ustedes. Y sabemos que los préstamos en Uruguay son a tasas de interés muy altas. Algún día vamos a tener que revisar eso. Ah, yo no lo sabía. Las tasas de interés que se cobran en el mercado uruguayo. Por ejemplo, cuando yo saco un préstamo, el interés que me cobran. Sí, son muy altas en relación a las tasas de interés que se están cobrando en el mercado internacional. Eso pasa en Uruguay, particularmente. Quizá no hablemos con la Argentina, que es un caso muy patente, pero en otras partes del mundo, acá la tasa de interés, en este momento, si alguien va a depositar en un banco, ¿cuánto te dan? Vos que vas todos los días a depositar. Sí, yo tengo 2 o 3 palos verdes ahí metidos, pero no lo quería decir, me obligaste a decirlo. Bueno. Llego unos pedazos de tomate verde. Los bancos te dan, como mucho en este momento, los bancos por depósitos te dan el 1,5% anual. ¿Sí? Sí. Entonces, si te dan ese dinero a nivel internacional en pesos, en dólares, en pesos puede ser un poco más, un 6-7%. Y la tasa más baja, pero la más bajita, la que te cobra el Banco República, anda por el 30%, por el crédito social. Cuando no hay una inflación alta, cuando la inflación es rondando el 10%, acá hay una brecha sideral, porque eso es una ganancia pura, que la inflación no se justifica como que exista. Entonces, algún día vamos a tener que ver eso, pero lo que yo noto es que a la gente se le está diciendo, no tenés plata, yo te presto, no te preocupes, después arreglamos, después vamos a tener que ver cómo quedamos prendidos de pincel.
Sí, sí, dentro de 2 o 3 años la gente está vendiendo lo que le quedaba de la casa, si tenía uno o tenía dos, y para afuera y bailando, y a llorar al cuartito. Las jubilaciones van a caer y con la caída del mercado interno, con la caída del salario, con la caída de las jubilaciones, ¿qué va a caer también? La Bueno, pequeña empresa. yo La tengo pequeña yo tengo empresa. la propuesta que vos no la tenés. Yo tengo la respuesta que tú no la tenés, que soy Ah, economista. y Seguro que posiblemente. no la tenés. La salida de esto es vender la mayoría de las empresas públicas que haya o tercerizar todo lo que se pueda. Bueno, no des las ideas porque te las toman en el aire. Pero si ya la están haciendo. ¿Eh? Ya la están haciendo, están preparando el terreno para vender todo lo que se pueda. Si no, no hay manera de poder cumplir lo que dijo en campaña, aunque no les preocupa mucho lo que dijeron en campaña. Van a hacer lo que creen que iban a hacer. Sí. Ya dijeron que hacer descender el precio de los combustibles, como dijeron en campaña. No, es un tema que ahora se va a estudiar y dentro de 2 años vamos a ver los resultados de ese estudio. Sí, el tema de las tarifas no era la rebaja, sino que era una adecuación. Y lo que están haciendo es subiéndolas, porque dice que hay que fortalecer ANCAP. Qué graciosos. Y son las cosas que yo entiendo de que no entiendo. Después de que el salario real en el periodo de los 15 años que gobernó el Frente, ¿sabe mi amigo Yorca cuánto subió? No. Subió 58,1%, real, por encima de la inflación, el poder adquisitivo, ¿no? O sea que compramos 1,5 veces más las cosas que antes. Y ahora está bajando por primera vez. Lo que yo digo que si bajó por las circunstancias de la economía mundial y demás, hay mecanismos de compensación que se podían haber aplicado y que no se están aplicando. Entonces eso va a tener una baja del mercado interno, las pequeñas y medianas empresas van a sufrir y hay una clásica teoría de la acumulación en crisis que dice que cuando el pequeño capital sufre y entra a cerrar, resulta ser que se acrecen las oportunidades para los grandes capitalistas. En esos casos, que se tragan a los pequeños, el pez gordo se traga al pez chico. ¿Y sí? ¿Es la ley del capital? Es así. Pero eso es el panorama que se está configurando. En ese panorama todavía encima se nos presenta una baja en la seguridad social. Se presenta con un dramatismo de siempre, una reforma en la seguridad social, cuando he hecho a los análisis correspondientes y digo que el criterio aquí no es reducir o mejorar los problemas jubilatorios de la gente. El problema es que el Estado no gaste. El problema es que el Estado no gaste de tal forma de que no se le ocurra después, porque gasta mucho, pedir impuestos a los ricos, y que si los ricos pagan mucho impuestos, no sea cosa que los ricos no inviertan, y si no invierten, no generen más empleo. Esa es la teoría subyacente acá, ¿verdad? Lo que nosotros no podemos admitir así como así esta teoría, porque perdemos ideológicamente. Fíjense que se están planteando que la gente vive más y mejor. Entonces resulta que ahora vive más y mejor. Y como vive más y mejor, más tiempo, por la salud buena, y mejor, porque tiene mejor poder adquisitivo, mejor salario real en los gobiernos de los últimos 15 años, como vive más y mejor, resulta que el gasto jubilatorio va a ser por más tiempo y mejor. Entonces hay que tratar de neutralizar eso. Yo digo, se gobierna para eso, se gobierna para tener un lindo cuadro que cierre y que la gente cuando vaya al comedor de su casa encuadre ese cuadro y no coma, pero que mire y se contente mirando un cuadro que todo cierra lindo, que no hay desequilibrios.
a eso le podrá servir a los inversores, que si no hay desequilibrio no le van a pedir impuestos. Entonces yo invierto allí porque tengo las ganancias ya prefabricadas. Entonces lo que estamos tratando de ver, de poner los puntos sobre las IES y decir, no hay tan drama con la seguridad social, no arranquen por decir queremos bajar la tasa de reemplazo, que se llama tasa de reemplazo a el porcentaje del sueldo que vamos a cobrar en pasividad con respecto al sueldo que cobrábamos en actividad, ¿verdad? Que en este momento anda por el 50%, 52% según los años. Es decir, que cuando uno se jubila cobra el 52% de lo que recibía, del nominal que recibía en actividad. Quiere decir que eso lo quieren bajar, que la gente reciba menos, y quieren aumentar la edad, o sea, que la gente se jubile más tarde, de tal forma de que aporta durante más años y recibe la jubilación durante menos años, porque la vida es la vida y en algún momento nos vamos a morir. Entonces se nos está terminando el programa. Agarran para ahí. Y yo digo, ¿por qué no agarramos para mejorar una situación jubilatoria por mejorar el salario? Entonces mejoramos la aportación, mejoramos la formalización laboral, y vaya si la mejoró el Frente Amplio en sus gobiernos. ¿Por qué no agarramos para ese lado? En vez de agarrar directamente para reducir los derechos de los trabajadores. Sobre el tema de la seguridad social, voy a presentar a la Comisión de Programa del Frente Amplio un informe detallado y me gustaría irlo adelantando en las próximas audiciones. Hecho, nos tenemos que ir. Muy bien, capaz que la semana que viene yo no voy a poder. Bueno. Tengo algunos compromisos familiares que me parece me van a impedir estar con ustedes. No, nos vamos a comer el asado ahí todos juntos, no hay problema. Mezclamos burbujas, demasiados burbujas. Bueno. Entonces, quedamos entonces... nos hablamos después. Muy bien. Un abrazo a todos. Chau, gracias. ¿Dónde salió esto? ¡Se le escapó a Sotelo! ¡Se le escapó! ¡Sotelo! ¡Democrático, Sotelo! ¿Esto? ¡Pip, pip! Se va para Sin TV. Ponele que hagan hashtag. Hashtag. Hashtag.